con el día de hoy. Oigan, bendito Dios, un viernes más aquí con ustedes. Por fin estoy aquí en este hermoso espacio, muy navideñas nosotras. El día de hoy traemos de invitadaza especial, ya es parte de la familia Ultimátum casi. Ella es Andrea Barrios. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Trae porra! ¿Qué dice el público? Pero el día de hoy no viene como neni, no viene como creadora de bazar, no viene como Amix. El día de hoy viene como... bueno, yo la verdad le invité porque desde que vi un partido de mujeres dije necesito una escuela donde María José pueda aprender a jugar fútbol. Y qué mejor que obviamente que esté con Andrea en Estudiantes Tuxtla, ¿no? Así es. Primero que todo, Andreina, muchísimas gracias por estar aquí. Andreina, dice la María José, gracias por estar aquí, Andreina, una vez más. No, pues muchas gracias por dejarme llegar otra vez a tu casa y pues por darme la oportunidad de que conozcan ahora lo que es el Centro de Formación Estudiantes Tuxtla. Centro de Formación, ¡ella! Ahí sí les enseñan disciplina a los chamacos, ¿no? Claro que sí. Desde un niño de 4 o 5 años hasta un niño de 13 años. A los 4 años ya pueden empezar a jugar fútbol. Hay niños que por lo regular a los 2, 3 años ya patean la pelota, ya te siguen indicaciones, pero así como el mío, no. Así que lo que hacemos es guiarlos, empezar una formación más tranquila a los 4 años. Oh, a los 4 años entonces ya pueden entrar. ¿Y dónde entrenan? Nosotros estamos en nuestra cancha, nuestra casa, cuando gusten llegar, estamos en la cancha de Sears. Que está en el segundo piso. Digo, una vez creo que he ido ahí, no es como que sea muy amante del fútbol, ¿va? Así es. Pero está súper padre. ¿Qué tiempo lleva ya Estudiantes Tuxtla? Estudiantes Tuxtla tiene un tiempo de 5 años. De 5 años tiene. En septiembre hicimos nuestro 5º aniversario. Ahí, desde que inició, ahí estamos. Y voy a decir lo mismo que siempre digo, pero ustedes en la pandemia dejaron de... Sí, claro. Trabajar. Pues yo tengo 1 año y meses que estoy en lo que es el centro de formación y nosotros regresamos ya de lleno en agosto del año pasado, cuando ya empezamos las actividades otra vez, porque pues por la pandemia hay niños que son más delicados a la hora de hacer ejercicio, de enfermarse, y pues mejor sí, la mejor pandemia nos... A todos, pero bueno, ya pasaron muchos años de esa pandemia, ya pasaron, ¿qué? 3 años de la pandemia. Sí. Todavía seguimos como que tratando de rescatarnos porque siento que fue como un antes y un después. Exacto. Pero la verdad está súper padre. ¿Qué les puedo decir si Andreina siempre anda ahí? Miren, las dos juntas. Fuimos a un torneo femenil y yo dije, necesito que María José entre a un equipo de fútbol, porque está súper padre, o sea, creo que el fútbol tiene mucha disciplina, ¿no? Así es, tiene mucha disciplina y mucho amor al deporte también, porque muchos dicen, no, solo es seguir atrás de la pelota, pero no, es amar tu cuerpo, tu condición, agarrarle como que un ritmo al ejercicio, ¿no? Y ya juegan partidos los niños o solamente es entrenar. No, nosotros aparte de tener la escuelita también tenemos la liga de los adultos, y la liga de los adultos también ya tiene una liga de niños. Ahora, mira. Nosotros entrenamos 2 días a la semana y el tercer día, que puede que sea miércoles o puede que sea viernes, ya tenemos nuestros partidos. Ah, ok, o sea, no es como... Ya tienen los días estipulados, los horarios estipulados. Ajá, por ejemplo, y no hay así como, no sé cómo decirle, o sea, ¿qué tal a María José no le gusta, no? Hablando desde mi perspectiva de madre, ¿qué tal a la María José no le gusta el fútbol, pero yo pues así que a fuerza quiero que entre? Hay como clase muestra. Exacto. ¿Sí hay? Nosotros tenemos una clase muestra gratis, totalmente gratis, ¿para qué? Para eso, para que el niño llegue y se adapte al entrenamiento, se adapte a sus compañeros, a su maestro, más que nada que el profesor también vea qué en realidad necesita el niño. Por ejemplo, hay niños que llegan sin saber patear un balón, hay niños que ya llegan pateando un balón y empiezan a identificar qué
qué acción van a hacer con el niño. Y pues le damos también la facilidad al papá de que no pague y cuando acabe la clase ya no quiero mamá, ya no quiero papá y ya gasté, ya pagué. Sí. Así que les damos esa facilidad a los papás de que, por ejemplo, podría llegar el día martes a su clase muestra y al día, cuando termine el entrenamiento me dices, no, es que si quiere el niño, en ese momento lo inscribimos. Si no, hasta el día que sigue. Está chido. Digo, yo la verdad no sabía, si no es por ti, pues no lo sé, ¿va? Que existía alguna escuela de fútbol. De hecho, vi que, digo, aquí es confianza, ¿no? Tu hermana subió una foto de sus niñas con uniforme. Exacto. Entonces yo dije, ¿dónde la tendrá? Porque pensé que literalmente era solo para niños. No. Y tienen, o sea, pueden entrar desde los 4 años, niños o niñas. Y lo Parejo. Y hay niñas. Hay niñas más grandecitas entrenando. Sí, ahorita tenemos a Alison de 7, 8 años, algo así. Y posteriormente ya se están integrando más niñas en el entrenamiento. Lo que hacemos con esto, con lo del torneo que fuimos el domingo, es tener un poco más de tener esa inclusión al femenil. En la liga de los hombres que tenemos, también ya tenemos la Liga MX, que también tenemos femenil. El equipo que pasadas de lanza las mujeres de San José fue las campeones del primer torneo. Del sí, segundo. Y hubieran sido pero de la segunda temporada fueron las campeonas. Algo pasó por ahí que pues ya no se pudo. Sí, pero está súper padre, la neta, que ahorita también las mujeres se estén poniendo. Y ¿sabes qué? Lo que también me gusta es que ya existan también mujeres como tú, que eres administrativo, le digamos, ajá, administrativo, dentro de todo lo que siempre se ha creído que es un deporte para hombres. Sí, claro. ¿Eres la única mujer que trabaja ahí? Sí, en la liga Palapa soy la única mujer y aparte tenemos al árbitro Stacy, la chica que estaba ese día, que como árbitro, pero yo como administradora y lo que lleva la logística, igual que en la escuelita soy la única mujer. ¿Y a ti te gusta el fútbol, Andrea? Dos. Fíjate que el fútbol lo traigo de familia, tengo 7 tíos, 8 tíos que juegan fútbol desde que tengo memoria. Y ya prácticamente me crecí en el estadio del Sospó y fue donde con que ya le encontré ese cariño. Y ahí fue su boda. Se casó en la cancha. No, y ya posteriormente sí le iba a un equipo, sí miraba el fútbol, todo eso, pero ya cuando conozco al profe Acolgua ya es cuando ya me voy de lleno al fútbol. Pero cuando inicio en lo que es las escuelitas, la liga, tengo 7 años en esto. Y fue precisamente por la esposa de un profesor del equipo de León, si no mal recuerdo. Ella trabajaba con su esposo, la profesora Paulina, si no mal recuerdo así se llama. Y fue donde me nació como que conocer lo que eran las escuelitas. Y ya pues mi escuela anterior era Tigres. Y hoy ya estamos en Estudiantes. Mírala ella. Ahí es donde entra como que... Oye, ¿le entiendes al fútbol? Sí. ¿Qué de? No me gusta practicarlo, no me gusta. O sea, pero si le entiendes, sí sabes así de que es... Bueno, yo, la neta, les voy a confesar una cosa. A mí ni siquiera me gustaba ir a ver a mi esposo jugar fútbol. Y sí me lo dijo. ¿No te gusta ir a verme jugar 1 hora? Pero sí te quedaste todo el torneo femenil viendo a esas mujeres que ni conoces. Le dije, es que la neta se puso bueno, o sea, no es como... Tal vez porque estamos muy acostumbradas a ver a los hombres jugar fútbol y dices, todos los hombres juegan, pero ver a mujeres jugar fútbol sí es como, qué chido, ¿no? Sí, te impresiona mucho la fuerza y la rudeza que tienen algunas. Y la neta yo no entendía nada, o sea, fuera, saque de aquí, saque de allá, ¡pit, pit! O sea, hablaban en señas y todos así sí entendían dentro de ese show. Y eso es lo que yo digo, o sea, tú entiendes eso que marcan todas las mujeres, lo que se dicen, lo que se gritan. Sí, claro, a veces, ahorita estamos, bueno, yo lo digo, estamos muy mal acostumbrados que ya estamos con el Fut 7, que es lo que vimos ese día. Y le están perdiendo ese cariño al Fut Soccer, que la verdad en lo ya personal, nadie lo juega, ese era el chido. No, a mí en lo personal me gusta más el soccer porque es más tiempo, son
las medidas de la cancha es más grande, corren más los Se cansan más. corren más. Llegan más cansados a su casa y se duermen, no se van a ir de bolos. No te, no te creas. Lo que pasa es que el foot soccer es más táctica, más en tu posición y el toque. En cambio en el foot 7 es más rápido, es correr, a veces hasta dicen foot rápido o foot 6 también ya tenemos. Ya cada vez menos, ya mejor Sí. juegue portero y uno y ahí se van dando mejor. Ya mejor así, ya cada vez le quitan más jugadores. Sí. ¿Cuántos son? Bueno, ¿cuántos son en la de soccer? 11. Y el otro pues se llama 7, Siete. son 7 jugadores. Sí. Nada más que mis niños de las categorías pequeñas, en la de foot 7 juegan 8 niños y en la de foot 6 juegan 7. ¿Por? Porque ¿Qué la pasó? cancha de foot 6 es una cancha más chiquita y la Ah. foot 7 pues es un... Y sí corren los niños, la verdad. Sí, me imagino. Ellos sí se cansan. Ellos sí se cansan y no se van de bolos. El otro día decía una señora, es que el fútbol es pretexto para que tomen. Sí, también mi mamá lo dice. Además que esa señora también mi mamá. Pero sí No. creo que todas las mujeres pensamos eso, porque regularmente eso es lo que hacen los hombres después de jugar fútbol. No todos, ¿va? Porque hay unos que no toman. Guiño, guiño. Guiño, guiño. No, es algo chistoso porque mi mamá siempre seguía a mi papá a todas las canchas. Cuando yo conozco al profe Colgo me decía, es que voy a ir a jugar a tal cancha. Y yo, sí, ya la conozco. Y yo, me dicen, vivo por la Victoria. Sí, conozco un campo de por allá, o así. Tú eres de las que siguen las canchas. ¿Y si te gusta ir a ver jugar a tu esposo fútbol? Depende del partido y depende la hora. Porque, por ejemplo, nosotros, cuando te digan, es que no hay partidos a las 11 de la noche. Sí hay. Sí hay. Sí, hay partidos a las... ¿Quién juega a las 11 de la noche en su sano juicio? Pues tenemos la liga de veteranos ahí en Sears. A veces son a las 10, 9, 10, 11 de la noche. Tenemos la cancha de la cueva donde está la escuela de Tigres. Y ahí también tenemos corporativa, tenemos Bundesliga en la ABC. O sea, tenemos varias canchas ya de adultos. Y de niños las tenemos a partir de las 5 de la tarde. Sí, yo creo que Eso. cuando no tengan tanto sueño. Sí, porque decía el profesor, mi profesor de la categoría más grande, el profe Vicente, que a veces a una determinada hora ya los niños ya se cansan, ya como que ya no quieren ni correr, Sí, ni yo quieren creo que- tener actividad. ¿Cuál es el horario más...? ¿A qué hora empiezan los entrenamientos ahí en Estudiantes? Nosotros entrenamos martes de 5 a 6 los niños de las categorías pequeñas y los niños, que es la categoría 5, que es la más chiquita, o sea, pony a veces le dicen. Y la categoría 9, y 11 y 13 entrenan de 5 a 7 el día de martes. Ya para que lleguen bien cansaditos a su Sí. casa a dormir. Así que hagan tarea tempranito, saliendo de la escuela, se bañan, comen, hacen tareas, se van a entrenar. Y de verdad, qué disciplinados van a ser sus hijos. Y el jueves ya todas las categorías entrenan de 5 a 6. Si alguien quiere inscribir a sus hijos, ¿dónde...? Tenemos la página de Facebook, que es Estudiantes Tuxtla, igual en Instagram, y tenemos, ¿cómo te explico? La información directa en la oficina de SEARS. Cuando alguien quiera, mejor voy a ir de una vez a checar. Me pasó hace 2 semanas que un papá llegó y me dijo, es que de una vez lo vine a inscribir, pero me dijeron que en la oficina. Y yo, sí, ahí en la oficina le dan la información y le dan el número al que se deben de contactar. O sea, no hay como tal una oficina de ustedes. No, O sea, un localito. no, pero siempre estamos en la cancha de SEARS. Entonces ahí pueden llegar Ahí pueden directamente llegar, a la ajá. cancha de CERS. Ahí van a estar en los horarios que... ¿Cuáles son? Martes y jueves de 5 a 6. Martes y jueves. No vaya el miércoles, porque el miércoles va a esar Andrea haciendo otras cosas. No lleguen los miércoles. Y a partir del otro año ya vamos a estar ocupadas. A partir del otro, los miércoles vamos a estar como aquí, Ajá. como los de aquí, pero allá. Pero en otro lugar. Pero en otra cosa. Y los viernes son los partidos. Los partidos por lo regular se mueven a todas las canchas que manejamos. Que son Foot 6, EBC, Ultra Sport, La Cueva, SEARS. Pues ahí para que vayan persiguiendo toda la chamaquitada. ¿Y tu hijo juega ahí? Sí. Es ya de los campeones. Pues sí, él empezó entrenando a los 2 años y medio, algo así.
en lo que es la escuelita de Tigres. Tú ya lo trae en la sangre, el papá futbolista, ¿cómo no? La Y los mamá tíos. licenciada en Administración deportiva. administración deportiva. ¿Dónde estudiaste eso? En línea. Licenciada en Y administración licenciada en deportiva. Derecho, no te olvides. O sea, dos cosas que nada que ver en esta vida. Licenciada en Derecho, eso lo estudiaste presencial aquí en México. Ujú, Y en de la ahí, Salazar. ¿qué te dio por decir, ay, yo quiero estudiar otra carrera que tenga que ver con el deporte? Cuando me casé, mi esposo me presentó al dueño de la escuelita de Tigres y me invitó a ser parte de la administración. Y el chico con el que yo trabajaba me empezó a explicar sobre esto, sobre cómo se trabaja en el mundo deportivo, no solo en las escuelitas, sino también en las ligas, en cómo administrar lo que es un deporte, ¿no? Y él fue el que me dijo, mira, te voy a enseñar cómo vas a sacar adelante no es una carrera, una licenciatura como tal, pero ya me avala que a lo que ahora trabajo. Y próximamente me gustaría estudiar psicología deportiva. Y todo lo que tenga que ver con el deporte. ¿Y haces deporte, Andrea? Sí, entreno de lunes a jueves en las noches en Cañahueca. ¿Qué entrenas? Se podría decir que es funcional porque es solo no es como un deporte, es nada más para mantener el cuerpo estable. Para mantener el cuerpo con esas curvaturas. ¡Ella! Que no se nota, la verdad. Pero sí, entreno los... Pues por lo menos flaca está. Es un palillo la mujer. No, pero es padre porque nivelas tu tiempo con tu trabajo y tus días, no engordas. Y aparte, bueno, no sé cómo sea la administración, pero pues yo por lo menos te veo correteando chamaquitos. Eso es lo que me decían, que a veces es corretear a los niños, estar atrás de ellos, regañarlos, pero por eso quiero prepararme un poco más en lo que es la psicología, porque nosotros no solo somos profesores dentro de la cancha, también somos sus amigos de los niños. Luego ya de 13 ya son de secundaria. Ya están Diría en la mi mamá, etapa. ya están en la edad de la punzada. Y sí, o sea, le decía a una mamá que me llegó con un niño que lo había castigado porque había reprobado y les quitan el fútbol, porque la verdad es lo que más les gusta a los niños de esa edad. Muy mal. Mi parte ya es como que trabajar también el carácter del niño y que allá adentro se desenvuelva bien, sin ninguna preocupación del papá, de la mamá. Y pues también trabajar con los papás, claro, o sea, yo soy mamá y a veces llego y digo, ahí tienen a Santiago, a ver qué hace. Pero también no me pongo A ver si lo aguanta. a ver si lo aguanta. Pero también me pongo a pensar y digo, bueno, el profesor no tiene como que la paciencia, o si la tiene, pero la tiene diferente a la mía. Sí, claro. Y ese es como que un trabajo en conjunto. Todo es una relación y es 50 y 50. Sí, o sea, siempre se ha dicho, siempre lo he dicho como estudiante, como profesionista, como mamá, esta es una triada, siempre se ha dicho. Exacto. Digo, para los que no saben, ¿verdad? Soy maestra en educación y siempre hay que ir de la mano los tres, el maestro, el papá y el alumno. O sea, los tres juntos para que se logre algo bien con los niños, que al final del día eso es lo que se busca, pues. Y la neta, yo creo que hay gente, habemos papás, que castigamos a los hijos con lo que les gusta. Y creo que no está tan bien esa idea, ¿verdad? O sea, sí, está bien, no sé, no le des tablet, pero no le quites el deporte, que es algo que le va a ayudar, una, para que se relaje, dos, para que se canse y se duerma, tres, para que sea su momento de recreación. O sea, de verdad, papás no castiguen con el fútbol ni con ningún deporte. No, claro, es lo que, por ejemplo, mi hijo es un niño con hiperactividad y el deporte a él no lo cansa, lo tranquiliza, lo llega a su nivel que debería de ser. Y yo trato de que me dices que todo el tiempo estoy ahí. Pues si todo el tiempo estás ahí, trabájele, échele ganas. Sí, o sea, y él ya tiene sus horarios, su entrenamiento. Mamá, ya me aburrí. Yo pensé que en un momento me iba a decir, ya me aburrí, ya no quiero. Pero si un día que no va, ya está con el de, me toca jugar, me toca partido. Ya le escuché, mamá, al rato tengo un partido. Él. Y sí, o sea. Sí, ya lo meten a los partidos, ¿o Sí, 5 ya. años? ¿5 años tengo? Sí,
Sí, él juega en la categoría de sub-7, juega con los niños de ya más grandecitos. A veces tiene sus pros y su contra de que él haya entrenado desde pequeño, porque una se pone a jugar con niños. La semana pasada le tocó su partido y le dan un balonazo, en el ojo. Pues uno como mamá sale corriendo. Como mamá, como administradora, a veces hasta como, digo, soy enfermera, yo soy todo allí, tengo que salir corriendo y al momento que lo vi tirado me espanté. Pero la ventaja es de que... Y luego te reíste. No, o sea, yo me veo de vaina. Tengo la ventaja de que los mismos árbitros son los árbitros de la liga de adultos y ya ellos lo atendieron y le dije, ya no vas a jugar. No, ya voy. O sea, eso es lo que a veces como papás nos ¿cómo se dice? Lo arropamos mucho y dejamos de que no se desarrollen tanto, que no sean independientes. Pero al momento de que ya me dicen, no, ya voy. Yo en la banca ahí viéndolo, puedes esperar. Y todas las mamás, no, sáquelo. Yo, pero si él lo quiere, o sea, no lo puedo Sí, al final del día está bien también, porque, pues, como dices, o sea, no los podemos sobreproteger. Que me disculpe la ciencia, pero se hacen inútiles. La crianza. Las crianzas raras de las nuevas generaciones. No, pero está padre, o sea, también si lo ves que se le golpeó y se le chispó el ojo, pues también, ¿verdad? Sí, claro. Pero bueno, si lo viste que se levantó y así, que todo, podía otra vez. Todo ok, yo puedo. Si sigue jugando, pues está bien, digo. Sí, claro. No tiene nada de malo y tampoco te hace una mala mamá decir, ay, no, que quiera jugar. Y la verdad como dirían los árbitros, juégale. Sí, deje de pelear, jueguele. No, lo bonito de él es de que ahorita ya lleva un año ya llegando a entrenar sin faltar, sin decir no quiero, estoy aburrido, no. O sea, al principio sí era como... Sí, al principio como pero que... estaban más chiquitos. Sí, claro. Claramente. Ahorita ya lleva un año que él mismo ya, a veces a los más grandes les dice... con la parte interna, porque el balón no se pega con el empeine. Son cosas que como papá te da risa. ¿A poco el balón no se le pega con el empeine? No, se le pega con la parte interna. Sí. Se baja con el empeine. No se baja de pechito. Bueno, hay algunos que... Cosas que no entiendo. Nosotras sí, como mujeres bajar de pechito, no, hombre, mano. Pues, que ¿no te das cuenta que el sábado hubieron varias? Sí. La Chicharita lo bajó con él. Pero pues no tiene de este güey, hermano. Esa mujer, la neta, mis respetos. Ojalá tuviera una página de Facebook para que la siguieran. Qué manera de jugar esa muchacha. Y muchas de las que estaban ahí, o sea, sí. No sé, yo pregunté y todas eran así, que no, es que no entrenamos porque no hay una escuela. Exacto. No entrenamos porque no teníamos dónde entrenar. No entrenamos porque mi papá decía que el fútbol no era para niños. Y entonces, o sea, prácticamente se hicieron en la calle. Y sí. Ahorita está padre que ya los niños puedan asistir a escuelas para que entrenen, para que se vayan haciendo, o sea, a un hábito del deporte, y eso sí, está súper padre. Es un poco, ¿cómo se dice? Inclusivo ya. Por ejemplo, el de las niñas de ese día, imagínate, la mayoría de tener como 17 años. Sí. Y si vas tú a La Patria, ya hay personas de 30, 40 años jugando, mujeres, de porteras, de defensas, de todo. Y está muy bonito porque, te repito, es algo inclusivo. Pero qué miedo jugar en la patria. Sí, No, pero es algo padre. Por ejemplo, este torneo que yo se le decía a Ligeli, es muy bonito porque no hay torneos así. Nosotros, cuando el presidente de nuestra liga, Gio Abadía, llegó con la Liga MX, ya teníamos la liga femenil, pero era muy tranquila, pero la Liga MX ya es un torneo más fuerte, más profesional, por así decirlo. Y cuando entra la primera temporada eran muy pocos equipos y eran niñas que nadie conocía, nadie sabía que jugaban. Apenas tiene un par de meses que terminamos la segunda temporada, donde te repito que San José fue los que ganaron, y ya estuvo un poco más competitivo, ya había niñas que ya le corrían, como te digo, le bajaban el balón de pecho, o sea, y son rudas, o sea, por eso te digo, yo no lo practico, me gusta verlo, pero no lo practico porque me da mucho miedo. Sí, le pegaron un balonazo a una muchacha que yo dije, no, ya, la dejaron noqueada.
Y no, solo se echó agüita en su cara y juégale, no pasa nada. Y se Sí. fue, siguió jugando, la del moñito blanco. La de moñito blanco. De que tenía un moñito blanco. Le pegaron un balonazo así en el... La chica, Avid, ella es Avid. ¿Ah, qué? Avid. ¿Avid? Ajá. ¿Así se llama? Así se llama. Ese día habían chicas que mucha gente no lo conocía y es, por ejemplo, Avid, estaba también la Turula, que se llama Irene Bonifaz, y o estaba la chica que entrevistaste, todas ellas, mucha gente no sabía que jugaban. Y la neta es Daniela, que juegan bien chido. el equipo de Tijuana, que es donde estaba. No, esas mujeres son las rudas. Ellas son las que quedaron campeonas. Le quitaron el campeonato a las... De San José. No, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo cómo se llamaba el equipo. Iniciación, algo así se llamaba. Fueron las del torneo pasado. Ellas quedaron en primer lugar. Y esta vez Tijuana quedó en primer lugar, Iniciación en segundo. Y las de tercer lugar no me acuerdo. Pero la neta está chido que se hagan ese tipo de eventos de torneos femeniles. Está súper padre. Y lo mejor es que si tú eres mamá y nos estás viendo en estos momentos y te gustaría que tu hija empezara a jugar, pues ahí está la escuelita de estudiantes Tuxtla, donde ya puedes pedir tu clase muestra y si le gusta, pues ya de una vez le inscribes ahí con la profe Andrea Barrios, doña Amora. Ahorita estamos ya de vacaciones y Sí, ahorita todos de vacaciones, no andan inscribiendo a sus hijos. regresamos el 9 de enero y el que haya visto la entrevista y me mande un mensaje, te vi ahí, ya les vamos a hacer un descuento. Ándele pues, Sí. ya nomás que la María José entre al kinder, ya lo voy a meter a entrenar también. Sí, porque claro. ¿Qué tal ni le gusta? ¿Cómo no me meto yo mejor? Con su uniforme blanco de estudiantes, ahí Sí, lo va a bien, tener. bien chulo, Sí. chula se va a ver mi hijita. Entonces, Andrea, ¿nos puedes recordar, porfa, los horarios, dónde te podemos encontrar y redes sociales? Estamos en la cancha de Sears, martes y jueves, de 5 a 7. El día viernes no nos encuentras, pero en partidos. Así que tú nos buscas. Tú nos buscas. Pero tenemos las redes que se llaman Estudiantes Tuxtla en Facebook y en Instagram. Pues ahí está Estudiantes Tuxtla en la cancha de Sears, martes y jueves de 4 a... No, de 5. Ah, perdón, de 5 a 7. De 5 a 7, pues ahí están por si quieres meter a tu hijo, a tu hija, a tu sobrino, a tu sobrina a partir de Del enero. A partir del 9 de enero ya, porque ahorita pues están de vacaciones. Ajá. ¿A partir de qué edad pueden entrar? Los 4. A partir de 4 años hasta 13. Hasta más si quieres, pero... ¿Hasta la edad que quieres? Sí, hay la Como mayoría... 30 me puedo meter. Claro, con gusto. Sí, claro, ahí tenemos al profe Vicente, que es de las categorías más grandes y hay que... Porque Veterana. es el mismo que me entrena en la tarde, ahí lo ves. De veterana, ya puedes entrar en Ándale. veterana. Y pues tenemos al profe Víctor Tapia, que es de la categoría de los pequeños, y al profe Leo Cortés, que es la categoría de los 9 años. Perfectísimo, pues ahí está para todas las personas que quieran inscribir a sus chiquitines a practicar un deporte, y el deporte más practicado en el mundo creo que es el fútbol, o por lo menos el más conocido. Es el más comercial. Es el más comercial, ¿no? Y el que deja más paga, Creo que ahí vamos la a Andrea estar. es millonaria ya. Pues entonces ahí está para todas las personas que quieran inscribir a sus pichis. Y pues nosotros nos vemos el próximo viernes. Gracias, Andreina, por haber venido. Gracias a ti. Gracias, Estudiantes Tuxtla, por tener las puertas abiertas también para Cuando niñas. gustes puedes llegar a la cancha. Ahí voy a llegar a echar una vuelta a partir del 9 de enero, porque ahorita ya todos están de vacaciones, estén moliendo ahí. Sí. Entonces nos vemos a partir del 9 de enero. Vamos a ir a ver si ya quiere la María José jugar un poquito de fútbol. Eso Ya. sí, a patear el balón. A patear el balón por lo menos, para que no caiga, porque lo pisa y se va y ya le ha pasado muchas veces. A Que que aprenda a menee. patear. A que menee el balón. A que menea el balón, menea. Sale, Reina, muchísimas Muchas gracias por gracias. estar aquí y gracias a todos por conectarse. Nos vemos el próximo viernes. En punto de las 6 de la tarde. Ay, luego yo vengo bien tarde. Ay, mi Dios lo mate. Por lo menos ya pude subir. Sé que voy a tener que venir como a las 5 porque yo puedo subir una hora subiendo las escaleritas. Ya llegué. Gracias, mi familia Ultimátum, por darnos este espacio. Nos vemos el próximo viernes en punto de las 6. Un beso. Bye. Menea.